a quiénes y a cuántos hemos llevado y hemos acercado a estas verdades que a lo largo de este tiempo hemos meditado los martes y los sábados con mucho cariño. Este punto, digamos, tiene un punto culminante en este último subtítulo del capítulo de la transmisión de la educación, ¿no? Transmitir la fe. Lee, por favor, Michelle. Transmitir la fe. La educación de los hijos debe estar marcada por un camino de transmisión de la fe, que se dificulta por el estilo de vida actual, por los horarios de trabajo, por la complejidad del mundo de hoy, donde muchos llevan un ritmo frenético para poder sobrevivir. Sin embargo, el hogar debe seguir siendo el lugar donde se enseña a percibir las razones y la hermosura de la fe, a rezar y a servir al prójimo. Esto comienza en el bautismo, donde, como decía San Agustín, las madres se llevan a sus hijos, cooperan con el parto santo. Después comienza el camino del crecimiento de esa vida nueva. La fe es don de Dios, recibido en el bautismo y no es el resultado de una acción humana, pero los padres son instrumentos de Dios para su maduración y desarrollo. Entonces, es hermoso cuando las mamás enseñan a los hijos pequeños a mandar un beso a Jesús o a la Virgen. ¿Cuánta ternura hay en ellos? En ese momento, el corazón de los niños se convierte en espacio de oración. La transmisión de la fe supone que los padres vivan la experiencia real de confiar en Dios, de buscarlo, de necesitarlo, porque solo de ese modo una generación pondera tus obras a la otra y le cuentas tus hazañas. Y el padre enseña a sus hijos tu fidelidad. Esto requiere que imploremos la acción de Dios en los corazones, allí donde no podemos llegar. El grano de mostaza, tan pequeña semilla, se convierte en un gran arbusto. Y así reconocemos la desproporción entre la acción y su efecto. Entonces, sabemos que no somos dueños del don, sino sus administradores cuidadosos. Pero nuestro empeño creativo es una ofrenda que nos permite colaborar con la iniciativa de Dios. Por ello, han de ser valorados los cónyuges, madres y padres como sujetos activos de la catequesis. Es de gran ayuda la catequesis familiar como método eficaz para formar a los jóvenes padres de la familia y hacer que tomen conciencia de su misión de evangelizadores de su propia familia. O sea, un punto de partida importante. La fe es un don de Dios y se recibe como una semilla en el bautismo. Los padres colaboran, en primer lugar, hablando de una palabra de San Agustín, cuando las mamás llevan a sus hijos a bautizar, están cooperando con el parto santo. ¿A qué se requiere? Que hay dos nacimientos. Hace poquito leíamos la conversación del Señor con Nicodemo. Vamos a mis estudios pascuales, se acuerdan que la conversación larga con Nicodemo, en la cual el Señor le habla a Nicodemo de un nuevo nacimiento. Es preciso nacer de nuevo, le dice. Nicodemo se sorprende mucho, dice, no entiendo cómo puede uno volver a entrar en el vientre de la madre. Bueno, el Señor le aclara que no se trata de eso, físicamente, biológicamente no. El nacimiento es el nacimiento a la fe. El nacimiento a la fe se da en el bautismo. Pues es un segundo nacimiento. El nacimiento humano, diríamos, el nacimiento natural. Recibe la fe como un don de Dios en el bautismo, como una semilla. Esa semilla está necesitada de crecimiento, de que se vaya rompiendo, diríamos, la semilla. El Señor lo dice también en el Evangelio: si el grano de trigo que hay en la tierra no muere, queda infecundo. O sea, la semilla se rompe para poder ir dando origen a esa plantica. En la parábola de la semilla nos dice el Señor muy claramente también esa plantica que es la vida cristiana. Los papás son los primeros que con su conducta personal, con su propia fe, estimulan la fe, o sea, que van
como la devoción de un papá, la devoción de una mamá, van generando de alguna manera, como por ósmosis, un crecimiento desde pequeños en la fe. O sea, por eso es importante cuando una mamá tiene niños pequeños, cuando la mamá y el papá rezan con niños pequeños, lo importante es ver cómo rezan los niños. Bueno, reza y esta oración no. Lo importante es ver cómo reza el papá, cómo reza la mamá. O sea, que se den cuenta. Y lo mismo nosotros, ante los demás miembros de la familia, es importante que nos vean rezar, que vean cómo rezamos, que vean nuestra manera de tratar a Dios. Es importante que aparezca en la vida del hogar un crucifijo, y que miremos el crucifijo y saquemos consecuencias de la pasión del Señor, como estamos meditando los martes con la encíclica del Papa Juan Pablo II. Que vean con qué piedad rezamos, que vean con qué convicción llegamos al templo a hacer una genuflexión, que vean con qué constancia asistimos a la Santa Misa, que vean cómo nos preparamos para comulgar, que vean cómo damos gracias al Señor cuando comulgamos, etc. El testimonio personal de nuestra fe verdadera, de nuestra piedad verdadera, es el primer punto del apostolado. Somos apóstoles cuando vivimos coherentemente nuestra propia fe, cuando oramos, cuando hacemos oración y le decimos al Señor, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Cuando nos ponemos en presencia de Dios, cuando decimos gracias a Dios, cuando decimos si Dios quiere. O sea, son momentos en los cuales estamos haciendo apostolado, sin hablar a nadie todavía de Dios. Ven cómo hablamos con Dios. Los apóstoles veían cómo Jesús hablaba con su Padre y le preguntan y les enséñanos a orar, ¿no? Por tanto, el acto apostólico de transmisión de la fe es la autenticidad de nuestra propia fe, de nuestra propia piedad, de nuestro propio cariño al Señor, de nuestra propia serenidad ante los acontecimientos, del empeño que ponemos en formarnos, lo que estamos haciendo en estas conversaciones tan bellas de los martes y de los sábados. Todo esto es importante. Bien. Betty. Perdón, sí, no, un pequeñito aporte, es que estaba en silencio. No, que hace poquito oía, sí, que también era muy importante que los vieran confesarse, que los niños vieran a sus padres confesarse, porque sí, los motivaba mucho a ese sacramento que a veces es un poquito difícil. Ese era el aportico. Perfecto, excelente. Eso no lo mencioné yo y es muy bueno que aportes eso porque realmente ese testimonio, lo mismo pasa con los sacerdotes, que nos vean confesarnos también a los sacerdotes. Es bueno que el sacerdote se confiese en la iglesia, en el templo, con otro sacerdote. Es también un testimonio muy bonito. Muy bueno, Betty, gracias. Sigamos. Con respecto a eso, buenos días. María Elena. Perdón, María Elena, sí, padre, ¿cómo está? Disculpa que estoy un poco difónica. Buenos días para todos y un abrazo fuerte, afectuoso y cariñoso. Un momentico que está pasando el carro del aseo. Me hiciste recordar que mis hijos, bueno, mi hijo con su esposa van a la iglesia. Ellos asisten a la confesión y Mariana, la nena, mi nieta, ella llega, el padrino de ella es el padre Eugenio, que es de la parroquia, y entonces ella le dice, padre, me voy a confesar, y ella se sienta con el padrino en el confesionario, se arrodilla delante de él y ella empieza, entonces le dice, dime entonces tus pecados, pero en forma de conversación, a ver, Mariana, ¿qué hiciste? Y ella tan bella, y eso es, mira qué bonito eso que acabas de decir, pero es real porque mi nieta lo hace, viendo a los papás. Entonces me parece eso algo bonito, todo eso que... Dinos cuántos años tiene tu nieta. No, la nena tiene 5 años, Mariana. Pero ella desde pequeña llega a la iglesia y como ellos, entonces ella se arrodilla, pero eso se postra, apenas ve la imagen de la Virgen. Y ella, como ellos lo han llevado siempre,
desde pequeña a la iglesia, porque con quien lo dejan, la mayoría, pues ellos van a misa con ella. Sí, pero muy lindo, eso tiene mi nieta. Bonito ese Lo testimonio. que aprenden, Qué belleza. Sí, los aprenden a rezar de cómo ven rezar a los mayores, etcétera, y aprenden a amar también cómo ven amarse a los mayores, ¿no? Es importante también esa doble dimensión, la dimensión de la fe que se transmite por contagio y también las lecciones de amor y de preparación para el matrimonio que se transmiten también por el ejemplo de amor de los padres, ¿no? así es, O sea, padre. el apostolado inicialmente es testimonio personal, meditar las cosas como decía la Virgen, ponderar las cosas en el corazón todo, hablar con Dios todo lo que vivimos y hacemos. Ese testimonio personal, Dios lo necesita. Sigamos adelante, Michelle, si quieres. La educación en la fe se ha de adaptarse a cada hijo, porque los recursos aprendidos o las recetas, a veces los niños necesitan, los niños necesitan símbolos, gestos, narraciones. Los adolescentes suelen entrar en crisis con la autoridad y con las normas, por lo cual conviene estimular sus propias experiencias de fe y ofrecerles testimonios luminosos que se impongan por su sola belleza. Los padres que quieren acompañar la fe de sus hijos están atentos a sus cambios, porque saben que la experiencia espiritual no se impone, sino que se propone a su libertad. Es fundamental que los hijos vean de una manera concreta. Para sus padres la oración es realmente importante. Por eso, la oración en familia y las expresiones de la piedad popular pueden tener mayor fuerza evangelizadora que todas las catequesis y que todos los discursos. Quiero expresar especialmente mi gratitud a todas esas madres que oran incesantemente, como lo hacía Santa Mónica, por los hijos que se han alejado de Cristo. Sí, y es muy bonito pensar y muy bueno pensar que hoy en día que se ha perdido tanto la fe, que hay tanto indiferentismo, que se ha perdido tanto la moral, que se ha disuelto tanto la verdad de la fe, la verdad de la fe católica, etcétera, que introduzcamos en la oración de nuestros hogares, pues la oración para que el mundo vuelva a encontrar a Dios, para que con nuestro testimonio de fe haya muchas personas que se acerquen a Dios, como decía Betty, que se confiesen también y que introduzcamos en esa oración también pues esa plegaria que el Papa continuamente está haciendo por la paz del mundo, por tanta violencia que hay, por tantos odios, países enteros destrozados, etcétera. O sea, que tengamos conciencia de que desde el rincón de nuestro propio corazón y desde el rincón de nuestros propios hogares salga continuamente una luz de fe, de amor de Dios, de comunión de los santos, de petición incesante, comprendiendo que vale mucho nuestra propia oración, que un Padre Nuestro, un Ave María, un rosario, una misa ofrecida, un sacrificio ofrecido, una enfermedad ofrecida, un rato de trabajo ofrecidos, tiene un valor incalculable, que Dios necesita de nosotros, Dios necesita de nuestra oración, de nuestra piedad, para contrarrestar tanto odio, tanta indiferencia, tanta violencia, tanta soledad de personas que viven abandonadas, personas vulnerables, etcétera. Que tengamos corazón universal, y sintamos el valor de nuestra oración. Un Padre Nuestro bien dicho, una Ave María dicha, un ángel nos con piedad, un ratico de lectura del Evangelio, hecho con cariño, o sea, un Vía Crucis un viernes, etcétera. Son cosas que nosotros tenemos que aportar continuamente, ¿no? Que de verdad que el Señor está mirándonos y nos está desde la cruz y nos está diciendo, acompáñame, por favor. Necesitamos salvar el mundo, salvar la humanidad, volver a un cristianismo
que esté más metido en el corazón de los cristianos, etc. El Señor cuenta con nosotros. Bien. Padre, y esa forma en que los hijos lo ven a uno orando, sirviendo, yendo a la iglesia, moviéndose con humildad, con sencillez, con sonrisa en la cara, o sea, todos esos son ejemplos que contrarrestan de pronto todas las equivocaciones que cometemos en ciertos momentos de debilidad. Ellos también ven esos momentos hermosos en donde, mami, vas para la iglesia, te acompaño, mami, ¿qué vas a hacer? Te vas para retiro, mami, ¿qué vas a hacer? ¿Por qué estás cortando? No, que son unas estampitas, no, que estás regalando, o sea, todas esas cositas, ellos los van repitiendo como unos loritos en el colegio, con los amigos, ya saben, notan lo que es bueno, lo que es malo, o sea, si uno no los guía de cierta forma al camino de la fe, son niños que quedan huérfanos de fe. Y hoy en día hay una sociedad muy grande donde realmente no están viendo la identificación de la fe como algo necesario para vivir. Simplemente son como esclavos de ellos mismos y se van contra el mundo creyendo que se mandan solos o que se crearon solos o que van por la vida solos. Entonces a eso estamos exponiendo a nuestros hijos todos los días. Si no les reforzamos esa fe en la casa para que crezcan, para que ellos tengan esa libertad espiritual y esa seguridad de poder andar por la vida y crecer, pues a nosotros se nos va a hacer más difícil la crianza y para ellos va a ser más difícil el madurar. Perfecto, certísimo. Y se me ocurría también, entre los ejemplos que pones, Michelle, y todos ustedes, un testimonio que me parece importante en este momento, es recuperar dos cosas. Una, el tener conciencia de que cuando pasamos delante de una iglesia, en el carro, caminando, lo que sea, mostremos claramente que estamos pasando delante de un amigo querido, de un ser que es muy cercano a nosotros, y el darse la bendición, por ejemplo, es un testimonio muy importante. Eso, yo recuerdo cuando era pelado, iba en bus, cuando volvía del colegio a mi casa, etcétera, del bus, pasaban por delante de una iglesia y todos en el bus, pues era en Medellín, todos en el bus nos dábamos la bendición. O sea, eso, o una comunión espiritual, un Jesús te amo con locura, una mirada. O sea, que tengo a alguien allí a quien quiero, ¿no? Ese punto importante. Y el otro también que me parece importante de recuperar, y que es un apostolado muy bello, digamos, apostolado del silencio. O sea, siempre cuando uno entraba a la iglesia, cruzaba el umbral del templo y la conversación que se llevaba se suspendía totalmente. O sea, estamos en el templo y ya no hablamos más que con Dios, ya no se habla con los que están con nosotros. Hoy en día se ha perdido eso. Entramos hablando y seguimos hablando y conversando y riéndonos y contando un chiste, una broma o otro de lo que sea. Ese ruido que hay entorpece totalmente la vida de oración. Es un pequeño desprecio a la presencia del Señor en el sagrario. Por tanto, hagamos ese apostolado también con delicadeza, sin regañar a nadie, por supuesto, sin crear una situación incómoda, sin llamar la atención a alguien. No. Con el otro testimonio, ejemplo, llego, cruzo la puerta del templo y ya no hablo más que con Jesús. Una miradita a la Virgen, a los santos, o lo que sea, pero el sagrario es el centro y ya entro al templo a hacer oración más intensamente. Que nos propongamos eso, ¿no? No toleremos ninguna conversación por cultura, quizás respondamos con un sí o un no a la persona que nos habla, pero le hacemos ver que, mira, ya estoy aquí, si quieres hablamos después de la misa o lo que sea. Hagamos ese apostolado también del silencio en la oración, de la acción de gracias después de la Santa Misa. Si el sacerdote no hace acción de gracias un ratico, y permanezcamos un poco en nuestra vida después de que termina la misa, no salgamos corriendo, etcétera. Pequeños detalles
de amor a Jesucristo, que son apostolado del testimonio, del ejemplo. Ayudémonos en eso, por favor. Así que, Michelle, si quieres. El ejercicio de transmitir a los hijos la fe es el sentido de facilitar su expresión y crecimiento. Ayuda a que la familia se vuelva evangelizadora y espontáneamente empieza a transmitirla a todos los que se acercan a ella y aún fuera del propio ámbito familiar. Los hijos que crecen en familias misioneras a menudo se vuelven misioneros. Si los padres saben vivir esta tarea de tal modo que los demás les sientan cercanos y amigables, de manera que los hijos crezcan en ese modo de relacionarse en el mundo, sin renunciar a su fe y a sus convicciones. Recordemos que el mismo Jesús comía y bebía con los pecadores. Podía sentarse a conversar con la samaritana y recibir de noche a Nicodemo. Se dejaba ungir sus pies por una mujer prostituta y se detenía a tocar a los enfermos. Los mismos hacían sus apóstoles, que no despreciaban a los demás. No estaban recluidos en pequeños grupos de selectos, aislados de la vida de su gente. Mientras las autoridades los acosaban, ellos gozaban de la simpatía de todo el pueblo. Antes de decir algo, Gloria levantó la mano hace un ratico. Gloria. Gloria, Gloria. Bueno, dejamos el comentario para cuando Gloria escuche. Perfecto. Continúe, padre. O sea, familia evangelizadora, dice el Papa en la primera línea. Familia evangelizadora. Pero familia que también se abre a los demás. La forma como miramos a las demás personas, en la forma como nos relacionamos con las personas con las que no tenemos ninguna relación, diríamos espontáneamente, no están en nuestro círculo, que no pertenecen al ambiente en el que nos movemos nosotros, no pertenecen a la misma parroquia, a la misma clase social, etc. Entonces, tener un poco esa preocupación de qué podemos hacer para las personas que están más allá de nuestro círculo habitual. El Papa menciona aquí es como Jesús se relacionaba con toda clase de personas. O sea, no tenía un círculo cerrado el Señor, sino totalmente abierto, ¿no? La mujer adúltera, María Magdalena, la samaritana, Nicodemo por la noche, etcétera. Los enfermos se acercaban con tanto cariño. En estos días, oyendo un testimonio muy bonito de una pareja de supernumerarios, a un grupo de sacerdotes que estábamos en convivencia la semana pasada, estos supernumerarios fueron los esposos, los llamamos, darnos un testimonio de cómo se vive la fe y la vida cristiana por parte de un supernumerario, en su vida en familia, en su vida profesional. Y una anécdota muy sencilla y muy simple, pero muy bonita, contó ella. Cuando van por la calle en carro, toda la familia, el papá y mamá con sus hijos, ¿verdad?, se dan cuenta de que en la calle encuentran personas indigentes o enfermos o personas que están pidiendo limosna o lo que sea. Dice, no podemos parar a hacer algo por ellos en ese momento, van por ahí, etcétera, pero tampoco podemos ser indiferentes. Entonces tienen la costumbre, cuando pasan y ven alguien descubre a alguien por allá un poquitico, o una persona que se ve que es vulnerable de alguna manera, enseguida avisa a todos y toda la familia en coro rezan: Dulce Madre, no te alejes tu vista de él, no apartes, ve con él a todas partes y solo nunca lo dejes. Ya que lo quieres tanto como verdadera madre, haz que lo bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Una bellísima forma, ¿no? Una bellísima forma de preocuparse por lo que está más allá del círculo habitual. Podríamos pensar también lo mismo cuando en las noticias vemos alguna noticia de alguien que ha hecho algo malo o que de alguna manera ha sufrido, ha sido víctima, etc. Rezar también por esas personas que vemos en la televisión o en la radio o en el periódico, que sufren, personas
o situaciones dolorosas, como estar en contacto con el dolor, con la enfermedad, con la falta de fe, etcétera, con los demás. Tener de pronto estampas a mano de santos a quienes creemos, etcétera, para que si alguna persona nos pide alguna ayuda en ese sentido, tengo esta preocupación, esperando en un consultorio, siempre se compensa la gente que está allí, etcétera. Y alguna habla de su intimidad, tengo esta estampa de San José María, del Beato Álvaro, etcétera, y la reza, que eso te puede hacer mucho bien. O sea, estar como en sintonía también con los que no están tan cerca de nosotros, tener abierto el corazón y siempre la oración, siempre, que ojalá nuestra mirada, de alguna manera, y decimos al Señor, Señor, que cuando yo mire a alguien, aunque sea un desconocido, simplemente que lo vea en la calle, o cuando me cruzo la mirada con alguien, que mi mirada transmita tu amor, Señor, que mi mirada transmita tu cariño, Señor, y que mi mirada transmita una gracia, que cuando yo mire a alguien, tú a través de mi mirada y de mi amor y de mi cariño, estés ofreciéndole a esa persona lo que necesita. O sea, que de pronto los que se crucen con nosotros, o en un bus también, o en un avión, lo que sea, que de alguna manera podamos decir, Señor, quiero transmitir tu amor a toda esta persona. Hay personas en el bus, en el avión, aquí en el supermercado, que estarán necesitando de ti, Señor. Pues yo quiero pedirte por sus intenciones. O sea, con esa actitud tan dispuesta que no cuesta nada, no cuesta tiempo, no ocupa la cabeza, pues ocuparnos de las cosas que estamos haciendo, pero que presta un servicio maravilloso, ¿no? Estamos tocando enfermos, aunque físicamente no los toquemos, estamos ayudando a una prostituta, como el Papa menciona aquí, a Nicodemo, a que abra un poquito de luz, a la samaritana, toda esa actitud de que yo soy apóstol a toda hora y respiro apostolado, miramos al Señor ya, o sea que necesitamos en este momento que nuestra mirada, nuestra sonrisa, nuestra palabra, nuestro gesto de buenos días, lleven no solamente la solidaridad humana normal con todos los que nos crucemos, sino un cúmulo de gracia que salgan de nuestra fe, de nuestro amor. Y cuando comulguemos también, pues también pidamos por todas estas personas con que nos vamos a encontrar, otras personas que de alguna manera van a necesitar de mí porque nos encontramos y coincidimos en algún medio, etcétera, ¿no? Pensar en eso un poquito y ver experiencias que ustedes tengan que me gustaría mucho escuchar. Gloria quiere hablar. Ya, Gloria, ¿estás teniendo problemas técnicos o ya lo lograste? Gloria. No, yo creo que... Gloria se salió, pero no sabía que se le estaba hundiendo el botón. Ya yo le ok. Qué pena. No, tranquilo. Así te comentamos todos. Okay. ¿Alguien quiere comentar algo? Sierra Nevada, ¿podrían comentar algo ya que están todas juntas allá? ¿Cuál les parece? Padre, yo quería comentar algo sobre lo que usted dijo de los actos de amor a Dios cuando demoramos un ratito más en la misa, después que se acaba, sabemos que todas las gracias que se van a dar en la misa se dan en ese momento en que uno termina la Eucaristía y uno se queda un rato ahí conversando con Jesús. Entonces siempre nosotros cuando Gustavo dice a veces en las clases, Guillermo se siente mal porque usted sabe que nosotros vamos a la misa de la mañana y él entra a las 7:15, 7:30. Y se acaba la misa a las 7:05, a veces se acaba a las 7:10 y entonces pues toca salir corriendo y siempre eso nos ha como cuestionado cada vez que yo veo que usted lo dice, pues yo digo, ¿será que el Señor sabe que el afán que nosotros no es porque sea por falta de amor, sino porque los compromisos nos llaman, ¿no? Pero sí nos da duro esa parte, siempre. El Señor sabe, Linda, el Señor sabe. Lo importante es que también tú sepas que llevas a Jesús en tu corazón y por la calle, de regreso, vayas hablando con el Señor y ofreciendo, y el Señor va bendiciendo lo que el Señor que llevas tú en tu corazón. Se acerca a 50 centímetros, a 1 metro, a 1,5 metros de la manera con que te cruzas. Sí, cuando hay necesidad por el trabajo, lo que sea, no pasa nada, pero que por lo menos esos minutos más
sean de recogimiento también y de conciencia de a quién llevamos con nosotros, ¿no? Pero el Señor sabe muy bien y comprende que hay que llegar a tiempo al trabajo, hay que llegar a tiempo a lo que sea, y si el Padre se demora un poquito más, porque no te preocupes. Sí, sabe. sí, eso tratamos en el camino de regreso, pues de llevar eso ahí ya que no podemos allá. Pero sí, sí, no deja siempre uno de sentirse como triste por eso, pero bueno, como usted dice, él sabe. Él sabe. Bueno, cierra y Padre, quiere hablar. Padre, en medio de todo, lo más bonito es la devoción a Santa Mónica. Se la aconsejo a todas, a todas, a todas, porque en mí obró mucho. Uno entiende que en la adolescencia los jóvenes tienen pues sus tendencias, sus cosas o su desapego, por más que uno siempre les ha inculcado. No insistirles, no molestarlos, dejarlos, pero como Santa Mónica pedir, mira el resultado, un santo como Agustín. Entonces les recomiendo eso a todas, pedirle a Santa Mónica la conversión o reinserción de los hijos a la iglesia otra vez, porque de ahí han salido cosas muy lindas, me consta. Perdón, a Buenos Santa días. Mónica, Excelente. ay, qué pena. Buenos días, bendiciones. Todo lo que se ha dicho en esta mañana, pues yo le doy gracias a Dios porque cuando mis hijos estaban pequeños, mis dos hijos, Casiani y yo, siempre hacíamos la oración antes de que ellos se fueran para el colegio. Los cuatro nos arrodillábamos y le dábamos gracias a Dios, le colocábamos el día. Y así se acostumbraron desde pequeños, adolescentes, todavía íbamos los cuatro a misa. Si no podíamos en la mañana, íbamos en la tarde, pero siempre tratamos de ir los cuatro. Incluso ya mayores, yo todavía llevaba como que esa costumbre de que ellos primero era Dios ante todo. Y a veces mi hijo mayor me decía, mami, yo no puedo ir en la mañana porque yo tengo compromiso, yo voy en la tarde. O sea, ellos sabían que ellos tenían un compromiso grande para con Dios. Cuando ellos se fueron a estudiar a Santa Marta, ellos seguían así. Y el menor era como que más cumplido en eso, porque él madrugaba un domingo en Santa Marta. La iglesia le quedaba un poco retirada porque estaban en Gaira, él iba al Rodadero. Y él me decía, mami, Brian no madrugó a misa, llámelo y le dice que tiene que ir a misa hoy porque sabe que tiene que ir. O sea, el menor estaba pendiente de que el hermano fuera a misa. Y yo seguía cuando ellos venían aquí de vacaciones, igual siempre. Después bajé un poco la guardia porque Linda me decía, pero es que tú no lo puedes obligar que ellos vayan a misa contigo. Ellos tienen su espacio, déjalo, que ellos saben a qué hora pueden ir y ellos se han acostumbrado a eso. O sea, que siempre cumplen, saben que tienen ese compromiso con Dios, porque yo siempre les dije, primero Dios, en todo lo que ustedes vayan a hacer, primero Dios. El menor ha estado ahí, pertenece al grupo juvenil y él todo, o sea, primero Dios, él va a salir, va a viajar y siempre va a la iglesia, va al Santísimo. Y yo le doy gracias a Dios por eso, porque de pronto yo siempre los tuve ahí y ellos quedaron con eso, ya de que la misa es primordial en la vida de ellos. Señor, gracias, Diana, muy amable por tu testimonio. Excelente, gracias a Dios. ¿Alguien más? Selenis. Ya estoy un poquito disfónica. Bueno, yo recuerdo algo y me lo guardé siempre, lo llevo muy presente en mi corazón, Padre, que también usted una vez nos enseñó que muchas veces como padres cometemos un error, que es que obligamos a los hijos, tienes que orar, tienes que rezar, tienes que hacer el rosario, tienes que hacer esto.
y que era más importante enseñarles con nuestro ejemplo, que ellos nos vieran orando, que ellos nos vieran haciendo el rosario, que ellos nos vieran pues, haciendo, viendo Eucaristía. Entonces eso como que siempre lo tengo muy presente, que antes de pronto de Excelente. imponerlo. Muchas gracias. Sí. Bueno, yo le haré caso a Bertaluz con la cuestión de la devoción a Santa Mónica, porque nosotros sí en ese estamos un poco con Dani. Dani no, después que entró a la universidad, pues ella, pues yo siempre decía, mi hija es de misa diaria, desde niña, pero no era de misa diaria, nosotros éramos los que éramos de misa diaria y la llevábamos, y cuando ella pudo decir no quiero más, no, la saturamos, no quiere saber de nada, tiene años que no va a misa, y ya, yo me aferraré a Santa, todos los días la pongo en mis oraciones y a todo el que puedo le digo, pero ella sí, reacia totalmente. Y yo orando al Señor todos los días, pero sí me agarraré de Santa Mónica, ¿verdad? Gracias, Bertaluz, por tu sugerencia. Voy a hablar un poquito de Santa Mónica. Sí, muy importante Santa Mónica, pero y muy importante también ir al sagrario y todos los días, rezar por estos muchachos, porque yo también oí un testimonio de un sacerdote colombiano, y él está ahora en Miami, le dicen Oso, no me acuerdo ahora mismo el apellido, Osvaldo o algo, y él decía, una persona muy rica, viajó por toda Europa, se metido en el arte, él mismo dice, a los bares, a las mujeres, pero sus padres, bueno, me voy a adelantar antes de lo que él se regresó a Miami y en Miami él algo le llamó la atención y volvió y empezó a ir al seminario. Y un día dijo, anda, yo tengo que... Su papá no sabía, pues ya él era viejo. Entonces le llamó al papá y le dijo, papá, tengo que decirle, estoy yendo al seminario. Entonces viene y le cuenta a la mamá, no, a tu papá casi que le daba un infarto. No, qué felicidad. Y porque es que nosotros tenemos 10 años de estar yendo a visitar al Santísimo y para rezar para que ustedes se hagan sacerdotes. ¿Qué tal? Y no solamente él es sacerdote, su hermano también es sacerdote. Eso es un testimonio de la insistencia ante Santa Mónica y en el Sagrario. Bueno, eso es todo. Muy bien, perfecto. Bueno, adelantemos el último párrafo entonces para terminar. La familia se convierte en sujeto de la acción pastoral mediante el anuncio explícito del Evangelio y el legado de múltiples formas de testimonio, entre las cuales la solidaridad con los pobres, la apertura a la diversidad de las personas, la custodia de la creación, la solidaridad moral y material hacia las otras familias, sobre todo hacia las más necesitadas, el compromiso con la familia, el compromiso con la promoción del bien común, incluso mediante la transformación de las estructuras sociales injustas, a partir del territorio en el cual la familia vive, practicando las obras de misericordia corporal y espiritual. Esto debe situarse en el marco de la convicción más preciosa de los cristianos, el amor del Padre que nos sostiene y nos promueve, manifestando la entrega total de Jesucristo, vivo entre nosotros, que nos hace capaces de afrontar juntos todas las tormentas y todas las etapas de la vida. También en el corazón de cada familia hay que hacer resonar el querigma y a tiempo y a destiempo para que ilumine el camino. Todos deberíamos ser capaces de decir, a partir de lo vivido en nuestra familia, hemos conocido el amor de Dios, que Dios nos tiene. Solo a partir de esta experiencia, la pastoral familiar podrá lograr que las familias sean a la iglesia doméstica el fermento evangelizador de la sociedad. Yo quisiera, ya para terminar, en varios capítulos que conviene tener muy frecuentemente en nuestro corazón, que el Papa nos insinuó aquí también. Nos habla de las obras de misericordia
corporal y espiritual. El capítulo 25 del Evangelio de San Mateo, donde se habla del juicio final y el Señor habla de tuve hambre, estaba enfermo, me visitarte, etcétera. Y también el enseñar a quien no sabe el rezar por los vivos y difuntos, o sea, tener en cuenta las obras de misericordia, recortarlas de vez en cuando, que salgan a la luz, que las mencionemos y que nos preguntemos, ¿no? Quizás no cumplo el de presos, a lo mejor no es fácil esa obra de misericordia, pero sí que quizás en la ciudad, en Santa Marta, está muy metido, muy pasamos por la cárcel, como cuando pasamos por un cementerio, por los difuntos, etcétera. O sea, obra de misericordia. Otro capítulo interesante es el episodio del buen samaritano. También San Lucas lo trae. Es un extraño, incluso alguien que se odiaban judíos y samaritanos. El samaritano tiene compasión del herido. Por tanto, también de los que se portan mal, de las personas que hacen daño, de las personas que a veces como odio, pero también hay que obrar misericordia y rezar por ellas y si tenemos oportunidad tratarlas con cariño. Y otro capítulo, diríamos, del Evangelio que también sea bueno recordar con frecuencia, es el capítulo que también es necesario, ¿no? O sea, que el hijo que quiere volver siempre será bien recibido por el Señor, ¿no? Que realmente dar oportunidad y explicar a todo el mundo que Dios nos ama tanto que siempre nos está esperando, ¿no? Siempre estará guardando que volvamos, siempre estará con los brazos abiertos, la propia dignidad. Es muy bien, el Evangelio es muy bonito recordarlo y tener como en cuenta luces que nos brinda, y estos 3 o 4 capítulos que acabo de mencionar, es importante que a nuestra cabeza, a nuestro corazón, para que sintonicemos con el Señor y para que las luces que Dios nos da las aprovechemos para ser felices a nosotros y a ser felices a los demás. Y vamos caminando hacia el cielo, ¿no? Porque a través de esas obras de misericordia, de esa aprobación por los demás, vamos ganando de alguna manera nuestro propio cielo y quizás llevando también o ayudando a otros a que caminen por un camino que los lleva también a la vida eterna, ¿no? Y fomentar que un enfermo grave, un enfermo que está delicado, en las familias, que llamen al sacerdote para la unción de los enfermos, que no tengan miedo de que un enfermo se pueda asustar, no, que llamen al sacerdote para que tengan la oportunidad de confesar la unción de los enfermos, etc. Todo esto hace parte, ¿no?, de ese ser apóstoles, que es este capítulo que acabamos de mirar y que, como ustedes se dan cuenta, tiene muchísima luz y de alguna manera mucha fuerza para motivarnos a nosotros a cumplir esa vocación apostólica a la que hemos sido llamados. Muy bien. ¿Alguien más? Pues terminamos entonces. Ok. Bellísimo, Bueno, bellísimo este capítulo, padre, la verdad, muy hermoso. Mire, nos recuerda los pasajes de Mateo 25, de Lucas, el buen samaritano, el capítulo del hijo pródigo, ¿y? El hijo pródigo es 15, sí. Y me faltó uno. El buen samaritano, capítulo 25 de la caridad, el hijo pródigo. Dije otro, me parece, sí. Sí, usted dijo son 4, pero yo anoté 3. Bueno, veremos el video. No, yo creo que usted dijo 4, pero realmente fueron 3. Seguramente que fue eso entonces. Sí. 3 es con la Trinidad, entonces dejémoslo en 3. Totalmente. Bueno, nos vamos entonces. Dios te salve. De gracias, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Santa Madre María, de Dios, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.
Un abrazo Amén. grande a todos Amén. como familia. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Bellísimo el estudio, bellísimo. Ya Bello, saben, bello, muy bello. estamos pendientes del mosquito. Muy bien. Chao, Perfecto, padre. Marta. Chao, niña. Nos vemos el Hasta martes. luego. Aquí Gloria te Gracias. bendice. Chao, Mucho Santa tiempo hasta el Marta. martes. Chao, Ok. Santa Marta, Fundación Chao, Vallevar. hermosa. Chao. Chao, chao. Todas, un abrazo. Padre, un abrazo, ya se fue el padre. Chao, chao.